Pero pues si bajamos un poquitito el tema, la gente generalmente te dice, ¿por qué a mí me toca? ¿Por qué a mí me pasa? ¿Por qué a mí me sucede cuando tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de cáncer, que es una de las enfermedades que causa mucho daño? Entonces, ahí uno dice, la ciencia no pudo, la ciencia hasta aquí puede llegar, acá ya depende de un milagro, depende de la fe, pero la ciencia es una acumulación de conocimiento también, ¿verdad, doctor? Claro, el hecho, digamos, el destino, digamos, en la ocurrencia del cáncer sería lo que estás mencionando. ¿Por qué me toca a mí, verdad? Y no al otro. Bueno, hay algunas explicaciones a veces del por qué me toca a mí. Hay factores, digamos, externos. Se dice que 2/3 de los tumores tienen relación de algún tipo con factores externos. Y el predeterminismo genético que me acaban de preguntar acá también ocurre en un 5 a 10%, es decir, cuando el padre tiene un cáncer y la mitad de los hijos van a tener cáncer también, ¿verdad? Eso es un fenómeno más raro que lo otro, ¿verdad? Que el cáncer esporádico que ocurre debido a factores externos. Bueno, y ahí hay mucho conocimiento sobre factores, digamos, que hacen que el cáncer se produzca. Entonces, si yo soy un fumador, yo soy un bebedor, consuetudinario, entonces tengo que saber de que tengo riesgo para hacer cáncer de boca, cáncer de esófago, cáncer de garganta, ¿verdad? Si soy una persona promiscua en los años jóvenes, ¿verdad? Sexualmente promiscua, ¿verdad? Tengo que saber de que de aquí a 20 años puedo contraer un cáncer del área genital, ya sea femenino o masculino, ¿verdad? Entonces ahí no actúa el destino. Pero sí hay muchos tumores donde no se sabe realmente por qué me toca a mí. Pero posiblemente uno no dimensione en una etapa de juventud, en una etapa o en un momento de múltiples relaciones sexuales, ni siquiera le pasa en mente de que eso puede ser motivo de dar un cáncer de aquí a algunos años. No, por supuesto. Porque uno no vive pendiente de eso, ¿verdad, doctor? Pero debería. Claro, pues, la educación y la prevención. En esta sociedad moderna debería el joven tener todos estos conocimientos. Más creo que es una obligación de los padres, ¿verdad? Y de las escuelas y de ellos mismos. Se está trabajando en el Registro Nacional de Tumores, pero todo parece indicar que el cáncer de mama pasó al primer puesto en la mujer. Pero es más fácil curar el cáncer de mama que el cáncer de cuello uterino. No necesariamente, ambos cánceres son curables y tratables. Es más, la sobrevida global del cáncer de mama en el mundo es más o menos del 75 al 80%, ¿no? Y acá sería unos 10% menos, probablemente porque todavía el diagnóstico es más tardío, por lo menos 1 centímetro más tardío. Yo recuerdo cuando empezamos nosotros aquí a mirar casos y a medir los tumores, el cáncer de mama tenía más o menos 3,5 a 4 centímetros y hoy está el promedio en 2 centímetros. Es decir, en 30, 40 años se redujo a la mitad el tamaño de los tumores, que es una manera de indicar el mejoramiento, digamos, del diagnóstico. O que la gente acude, que claro, se revisa, que se hace ver. Claro, hay más mamografía, hay más imágenes, hay más... O sea, más temprano se puede detectar hoy. Sí, pero aún todavía hay muchos cánceres avanzados, ¿verdad? Que hay muchos caminos que recorrer. ¿Y el cáncer de pene? Bueno, el cáncer de pene es una patología muy propia del Paraguay, digamos, porque estamos entre los países con más alta frecuencia en el mundo, ¿verdad? Juntamente con algunas áreas de la India y del Brasil, sobre todo, el noreste del Brasil. El foco epidémico de cáncer de pene está en la zona de Maranhão y San Luis, en el Brasil, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de casos que tienen ahí, ¿verdad? ¿Y por qué uno tiene por qué el cáncer de pene? Nosotros hicimos un estudio epidemiológico hace muchos años en el Hospital de Clínica, un estudio bien conducido que llevó 12 años ese estudio, donde interrogamos a cada paciente y sobre la base de un cuestionario epidemiológico, realizado por un experto en virus y cáncer del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Nos ayudaron a diseñar el estudio y con los estudiantes hicimos ese estudio que llevó muchos años, pero determinamos el perfil epidemiológico del paciente paraguayo con cáncer de pene. ¿Y quién es este paciente? Es un paciente que tiene entre 60 y 80 años. Es un paciente que tiene, el 80% de estos pacientes no llega al 6º grado. Es un paciente que vive en pobreza o semipobreza. Es un paciente que vive en la zona rural o semi-rural, o tiene las costumbres y los hábitos de la población rural, aunque vive en la ciudad.
y es un paciente que sus parejas sexuales históricas en su vida son de 10 a 150. ¿verdad? 10 a 150 dólares. Cuando es de 0 a 10, ¿verdad? Se nota una diferencia muy característica en la forma de los tumores. La promiscuidad es... El mirar al microscopio uno ve el tumor que está producido por el virus y cuál no, ¿verdad? Entonces, la promiscuidad, por supuesto, es un mayor factor para la producción de la mitad de los cánceres del pene. ¿No? Personas, podemos hablar de tantas Sí, cosas. Y decías que estuviste viviendo 10 años en el exterior, ¿verdad? Sí. ¿Dónde específicamente estuviste? Estuve 2 años en Florida, en una ciudad que se llama Jacksonville, un hermoso lugar. Ahí hice mis primeras armas en la patología. Y luego me fui a Nueva York a un hospital que se llama Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Es un hospital de cáncer especializado, afiliado con la Universidad de Cornell en Nueva York. Y ahí estuviste los 8 Ahí años. estuve, sí, los siguientes 8 años. Sí. Volvés al Paraguay, Sí. ¿verdad? Hace un buen tiempo. Ya hace un buen tiempo. Sí. ¿Cuántos años tenés en la medicina? Y yo tengo 81 años. No. Y, No se te nota, y me recibí en 1968, sumá. 81 años. ¿No se te nota, doctor? No, jamás. nada. Jamás. Yo te ponía 50. Carlos, No, tampoco 50. Pero quería recordar lo siguiente, Carlos. No, hoy le tenemos acá una eminencia. Sí. Lo mínimo que podemos decir una eminencia con el respeto que se merece el doctor Cubilla. Es asesor científico de la presidencia señor. en este momento. ¿Cierto? Y es creador, fundador del único medio de divulgación científica en Paraguay que hasta hoy tenemos de Ciencia del Sur. Y desde ese punto de vista, Carlos, quiero hacer una pregunta en su carácter de docente, porque él siempre puso el punto sobre la I. No quiero decir sobre las I, pero así en particular, específicamente. ¿Cómo ve, doctor, el tema de la ciencia hoy en las universidades? Bueno, la ciencia de manera institucional no existe en la universidad. No sé si ese es el punto en la IA que te referías, pero esa es la tragedia. Sin embargo, individualmente los científicos han hecho un gran esfuerzo en los últimos 20 a 30 años y han determinado un progreso demostrable de la ciencia. Te voy a referir mi experiencia personal cuando me acerqué al CONACYT, allá por el 2011, por ahí era 10, 11. Entonces ahí empecé a mirar, a interesarme en los datos relacionados con la producción científica en el Paraguay, ¿verdad? Y en todo el país había 40 publicaciones internacionales y científicos o personas que yo calificaría con rigor como científicos, porque autodenominados científicos había 1500, porque hicimos un llamado y se presentaron 1500, y de esos 40, 50 nomás estaban calificados de acuerdo a los criterios, digamos, de la comunidad de científicos. No son criterios nuestros, sino que están determinados ya por la comunidad para ser clasificados como tales. Bueno, hoy día de esas 40 publicaciones se aumentó a 350 por año en el país. Estoy hablando de publicaciones en revistas muy buenas, ¿verdad? En revistas muy buenas, internacionales indexadas, ¿verdad? Y el número de científicos de 40 a 50 aumentó ahora a 600. Es decir, hay 600 científicos que están en condiciones de publicar a nivel internacional, digamos, en revistas de razonable impacto, ¿verdad? Entonces yo diría de que por un lado se estancó la institucionalidad de la investigación en la universidad pública, ¿verdad? Que nunca lo hubo, ¿verdad? Y en la privada, por definición, nunca entró la investigación, ¿verdad? Así que ahí es un tema donde hay que trabajar mucho, ¿verdad? Bueno, pero la investigación es necesaria, tiene mucho valor, doctor, ¿verdad? Bueno, decía el doctor Usai, el premio Nobel, el médico de la Argentina, de que los países pobres no pueden darse el lujo de no investigar, decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la investigación tiene que ver con el desarrollo en un momento dado, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que cualquier trabajo, cualquier producción científica va a derivar inmediatamente en una aplicación o en una utilidad, ¿verdad? Es más, mucha ciencia, yo diría que mucho de lo que yo estoy haciendo, pequeña ciencia le llamo, no tiene un interés realmente de un impacto más que científico, ¿verdad? Hay dos impactos, el impacto científico y el impacto social, ¿verdad?
que lo que uno descubra tenga un valor útil y que lo que uno descubra hoy por lo menos sea simplemente un avance, un mejoramiento del conocimiento anterior existente. Es decir, mejora la cultura científica. Y al mejorar la cultura científica yo creo que el país también está mejor, como mejora su cultura literaria, su cultura humanística, entonces el país está mejor. Hay vacunas para el cáncer y este es un área de desarrollo muy importante. Típicamente la vacuna más efectiva o las dos, ¿verdad? Sería la hepatitis B para el cáncer de hígado, ¿verdad? Estudios que se hicieron en África donde abunda mucho esta patología. Y en el caso de Latinoamérica, el cáncer de cuello uterino y la vacuna para el virus del papiloma humano. Hay vacunas que reducen el 90% de los cánceres cervicales y ya hay datos, porque es un fenómeno nuevo, ¿verdad? Que no tiene todavía 20 años, entonces recién ahora se está evaluando el impacto en las poblaciones. Y por supuesto la misma vacuna para el cáncer de pene también se está empezando a usar ya en el Paraguay, ¿verdad? Doctor, el tema del papiloma humano, que es un tema que se suele hablar mucho, ¿la única forma de transmitir es vía sexual? Es la forma más común de transmitir. Yo diría que si no la única, es la más común de lejos, ¿verdad? ¿Y otras formas, doctor, cuáles serían de transmisión? Y yo no creo que se transmita directamente. Hicimos unas declaraciones, digamos, públicas sobre nuestra preocupación por la proliferación de las facultades de medicina y de que iba esto increciendo y de que si no se tomaban medidas en ese momento, hace 20 años, esto iba a ser incontrolable. En este momento hay 40 facultades de medicina. 44. Perdón, eso fue ayer, hoy ya hay 44. Porque están, bueno. Entonces, lógicamente, eso crea un problema muy serio que creo que se está empezando a tomar conciencia de esto. En un rato, a las 10:30, tengo que dar una charla en la Facultad de Medicina, justamente en la vieja aula magna. Una de las promociones me pidió que les dé una clase y les voy a hablar sobre eso. Les voy a hablar sobre el problema de la proliferación de la Facultad de Medicina y algunos análisis numéricos y también, digamos, algunas vías de solución. En realidad, luego de unas manifestaciones que habíamos hecho en la academia hace unos meses, se tomaron algunas medidas. Siguieron algunas de nuestras recomendaciones, aunque no todas, ni tampoco en la medida que tendría que haber sido. Pero bueno, se formó una comisión en el CONES, ¿verdad?, que está abocada a investigar una por una in situ las 40 facultades de medicina, hacer una evaluación de educación médica y dar una opinión sobre el estado de cada una de ellas. Eso está en progreso y en diciembre supuestamente tenía que cerrarse porque le dieron 6 meses, pero creo que es poco tiempo, necesitan un año para esto. Doctor, hablando en términos de esperanza y de esperanzas y de ese porvenir que todos deseamos todo lo mejor para lo que va a ser el país adelante, creo, doctor, que los rubros, el presupuesto que maneja, por ejemplo, el CONACYT, es el ideal o tendría que tener mucho más para poder desarrollar también una labor importante, ya que el CONACYT se encarga de la parte fundamental de esta historia, que es el tema de la investigación, por ejemplo. Bueno, te voy a historiar, ¿verdad? Porque por suerte, digamos, me tocó seguir de cerca el historial del CONACYT administrativo. Cuando llegamos ahí en el 2011, había $300.000 de presupuesto para toda la institución y que era de un préstamo, ¿verdad? Creo que del BID. Bueno, luego, el gobierno, digamos, el ministerio del ministro Dionisio Bordas, nos fuimos a pedirle dinero, ¿verdad? Y le pedimos $5 millones para el CONACYT, de 300.000 a 5 millones. Y él dijo, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de ustedes científicos, voy a apoyarles, y nos dio la mitad. 2.500.000. Nos dio la mitad. Mucho, ¿eh? Mucho para la época. Más de 5 veces. Sí, y en esa época, y ahí arrancó, ahí creamos el PRONI, el Programa de Incentivo a los Investigadores, que hoy se convirtió en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿verdad? Y entonces, digamos, dio ese pequeño saltito y pudimos darle un incentivo a los investigadores y también generar recursos para proyectos
meritocrático competitivo, ¿verdad? Porque ese instrumento, ¿verdad?, que hoy es la estrella del CONACYT, es absolutamente meritocrático, ¿verdad? En el sentido de que el que está adentro es el que produce, ¿verdad? El que no produce queda afuera. Se hizo con bastante rigor. Bueno, luego, siguiente paso fue cuando vino el tema de los royalties de Itaipú, ¿verdad? Un grupo, entre ellos había periodistas, iniciaron, el doctor Mersán, el finado, Carlucho Mersán, gran amigo personal mío, ¿verdad? Inició con un grupo de gente la ley del FONACYT, ¿verdad?, para blindar el dinero de la dilapidación de ese dinero por la clase política. Realmente ese fue el objetivo. Y se logró a medias, ¿verdad? Se logró a medias. Había una parte que estaba para la educación. Bueno, y ahí alguien, creo que fue mi señora, Pasita Peña, la que dijo, ¿por qué no a la investigación también? Digo, ahí en el grupo. Y entonces me convocaron a mí, me fui a la reunión, a lo del doctor Mersán, donde se estaba haciendo la ley, ¿verdad? Y entonces dijeron, queremos que la investigación esté con la educación. Perfecto. Bueno, entonces yo llamé al CONACYT, vino el doctor Sergio Duarte Masi, el representante del CONACYT en ese momento, era creo que jefe ejecutivo ahí. Y entonces vino Sergio y quedó el CONACYT. Y ahí saltó otra vez a más o menos, no recuerdo bien la suma, 5 a 10 millones de dólares adicionales otra vez para el CONACYT durante un periodo de tiempo, hasta 2026. Bueno, entonces esa es la secuencia administrativa y ese es el presupuesto del CONACYT. Así como estamos, profesor, para contestar tu pregunta, estamos en el 20 a 30% de los países regionales en dinero para la investigación. Pero estábamos mucho más lejos. Y estábamos mucho más lejos. Con los 300.000 estábamos lejísimos. Fuimos nosotros hace poco, hace un mes o menos, con el doctor Barán, fuimos a hablar. Yo ya en mis funciones, digamos, de este cargo que tengo así medio, digamos, demarcante, ¿verdad? Fuimos a hablar con el ministro de Economía y le planteamos esto, le hablamos del crecimiento de la ciencia, le hablamos de la necesidad del capital humano, ¿verdad?, para consolidar el futuro del desarrollo del Paraguay, y le dijimos la poca plata que teníamos, ¿verdad?, y le pedimos más, ¿verdad? Y entonces prometieron que hasta el 26 vamos a estar bien, y del 27 en adelante va a haber cosas grandes para la ciencia. Qué interesante. Pero igual estamos lejos de otros países de la región. Tenemos que llegar a esa media. El doctor Barán hizo un estudio matemático espectacular donde él propone una gradualidad de inversiones hasta llegar por lo menos a la media latinoamericana. De hecho, la presencia del doctor Barán también es una garantía dentro de este proceso, doctor Cubilla, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. El CONACYT también sufrió, digamos, una evolución en su composición, de estar compuesto por ingenieros y por empresarios. Entraban algunos científicos, algunos presidentes fueron científicos, el doctor Rolón, la doctora Fátima Mereles. Bueno, y luego con esta administración hay una predominancia de científicos en el Consejo. Y eso sí me parece que fue un gran logro, y esa institución está sólida y está yendo para adelante. Lo que ratifica lo que dijo usted, ¿verdad? Hay esperanza hacia adelante. Así mismo.